Mira, hija mía, si te cuento esto ahora, es porque ya no me queda mucho tiempo, y cargar con esto, esta vergüenza, este pavor, esta locura que me comió viva por dentro durante tantos años, no puedo, no puedo llevarlo a la tumba, no lo merezco. Y tú tienes derecho a saberlo todo, aunque te duela, aunque te revuelva el estómago como me lo ha revuelto a mí cada día desde entonces. Contraté a un muchacho, a un niño, para que me cuidara, ¿sabes? Un joven de 19 años para esta anciana de 80, una viuda recién deshecha, con el cuerpo aún tembloroso por la pérdida de tu abuelo, que en paz descanse, un hombre bueno, eso sí, un hombre de verdad. Pero él era diferente. Cuando lo vi por primera vez, parado en el umbral de mi casa, con esos ojos de cuervo y esa sonrisa tan dulce, tan desarmante, que te juro que sentí un escalofrío que no era de frío. Se llamaba Mateo. Vino por un anuncio tonto que puse en el periódico local, buscando ayuda para las tareas del jardín, para subir y bajar escaleras, en fin, para que me hiciera compañía, que la soledad, hija, es una bestia. La primera vez que me tocó el brazo para ayudarme a levantar del sofá, sentí un chispazo, una electricidad que no había sentido en décadas, no desde que era una jovencita tonta, llena de sueños. Y ahí empezó todo, la caída libre, el abismo al que me arrojé de cabeza, sin pensarlo dos veces, como una estúpida. 2 semanas después, sí, mi amor, escúchame bien, 2 semanas, estábamos casados. Casados, ¿puedes creerlo? Yo, Nina, la matriarca de esta familia, la que siempre fue la sensata, la prudente, la que mantenía a raya a todos con una mirada, estaba casada con un crío. El cura, el pobre padre Andrés, me miraba con una pena, con un asco disimulado que sentía que me quemaba la piel. Mis hijos, tus tíos, ni te cuento. La llamada de tu tía Elena, su voz rota por la indignación, por la vergüenza, aún resuena en mis oídos como un grito mudo, como un cristal que se rompe. Mamá, ¿qué has hecho? Estás senil. Este muchacho te está manipulando. Y yo solo podía escucharla, sentada al lado de ese monstruo disfrazado de ángel, con la mano de Mateo sobre la mía, apretándomela con una fuerza que prometía, que advertía. No era senilidad, Elena, no era eso. Era otra cosa, algo mucho más oscuro, algo primario, algo que me hizo sentir viva de una manera terrible, pecaminosa, que me arrastró a lo más profundo del infierno. Él, él tenía algo, una presencia, una forma de mirar que te desnudaba el alma y el cuerpo y te hacía temblar. Y su cuerpo, hija, oh, su cuerpo. Había una razón muy carnal por la que esta vieja loca se lanzó a sus brazos como una posesa. Tenía la manguera más grande que vi en mi vida, así sin tapujos te lo digo, una monstruosidad, una cosa digna de un dios griego que me hizo olvidar mi edad, mi dignidad, mi luto, todo. Era como un hechizo, un demonio que me poseyó y me arrancó de la realidad y me metió en una burbuja de pecado y de placer efímero. Esa primera noche, no, esa misma tarde, después de que el padre Andrés nos declarara marido y mujer con una voz que temblaba más que mis manos, él me llevó a la habitación, la misma habitación donde yo había compartido 50 años de matrimonio con tu abuelo. Y me desnudó con una lentitud, con una intención que cada botón que desabrochaba era una condena. Sentía el aire frío de la tarde en mi piel arrugada, y la vergüenza debería haberme consumido, pero había otra cosa, una curiosidad retorcida, un hambre que yo creía muerta. Y entonces lo vi, esa cosa. Era grotesco y magnífico al mismo tiempo, una promesa, una amenaza. Él sonrió, ese mismo ángel demonio, y me susurró algo al oído, algo tan obsceno, tan vulgar, que te juro que las palabras se me grabaron a fuego en el alma y nunca más pude dormir tranquila.
Ahí supe que había vendido mi alma al diablo, que había cruzado una línea de no retorno. Y la casa, mi hermosa casa, la casa que tu abuelo construyó con sus propias manos, que siempre fue un refugio, empezó a sentirse como una cárcel. Una cárcel dorada, sí, con todas mis comodidades, pero una cárcel al fin y al cabo. Y yo era la prisionera de mis propias decisiones, de mis propios deseos oscuros, de ese joven con ojos de cuervo que ahora era mi marido, y el dueño de mi cuerpo, de mi casa y, como pronto descubriría, de cada centavo que tu abuelo me había dejado para vivir tranquila mi vejez. La mañana después de aquella boda grotesca, la casa, mi casa, hija, no era la misma. El aire se sentía denso, pesado, como si la misma piedra de los muros se hubiera vuelto un sudario. Desperté en esa cama, la cama que había compartido con tu abuelo por medio siglo, y a mi lado, yacía él, Mateo. Su respiración era profunda y regular, pero no me traía paz. Al contrario, cada exhalación me parecía un suspiro de victoria, una burla silenciosa que me helaba el alma. Me levanté, con los huesos crujiéndome, y me miré al espejo del tocador. Mis ojos, antes solo cansados, ahora reflejaban un terror primario, un conocimiento oscuro que la noche anterior había implantado en mí. Mi piel arrugada, mis canas, todo en mí gritaba una vergüenza, un error catastrófico. Y él dormía como un niño. Demasiado tranquilo, demasiado. Esa misma mañana empecé a notar las cosas, los pequeños hilos que se deshilachaban de la perfecta fachada que Mateo había tejido. Primero fue mi cartera. Siempre la dejaba en la mesita de noche con unos billetes para los pequeños gastos del día, unos 20 euros, para el panadero, para el frutero. Esa mañana solo había 10. Lo atribuí a mi memoria, a la vejez, a la prisa. Nina, eres una despistada. Me regañé a mí misma, con una voz que ya sonaba extraña en mis propios oídos. Pero la sensación, la punzada de inquietud, ya estaba ahí, clavada, como una espina. Los días siguientes, ese patrón se repitió. Pequeñas cantidades, 10 euros aquí, 5 allá. Nunca lo suficiente como para gritar, para acusar, pero sí lo bastante como para que la duda, como un gusano, empezara a roerme las entrañas. Y luego, su mirada. Oh, su mirada. Cuando estaba con él, en público, o cuando mis hijos llamaban por teléfono, sí, aún se dignaban a llamar, aunque con un tono cargado de reproche que me hacía encogerme de hombros, su mirada era la del cuidador devoto, del esposo amoroso, del joven que adoraba a su anciana mujer. Pero cuando se creía solo, o cuando pensaba que yo no le veía, había algo frío en sus ojos de cuervo, un destello de cálculo, de impaciencia, de algo que no era cariño. Era como si mi presencia fuera una carga y mi dinero una meta. Una tarde, mientras él estaba en el jardín, o eso creía yo, subí a mi habitación buscando un broche de plata que tu abuela me había dejado. Solía guardarlo en mi joyero, un viejo cofre de madera de caoba que mi padre le trajo de Cuba. Cuando lo abrí, el broche no estaba. No solo eso, faltaban también unos pendientes de perlas, sin gran valor monetario, pero sí sentimental. Mi corazón empezó a martillar en mi pecho como un pájaro enjaulado. Ahí no podía ser mi memoria. Yo no era tan vieja como para olvidar dónde guardaba las joyas de mi madre. Recorrí la casa como una fantasma. Mis manos temblaban mientras buscaba, abriendo cajones, armarios, nada. Cuando Mateo entró, me encontró con el cofre abierto, mis manos en el aire, el pánico dibujado en mi rostro. Su sonrisa se borró. ¿Qué pasa, mi amor?, me preguntó. Y aunque su voz sonaba dulce, había algo, una nota falsa, un hilo de acero por debajo. Le expliqué lo de las joyas, con la voz temblorosa. Él me abrazó, me acarició el cabello. «Ay, Nina, seguro que lo has puesto en otro sitio, con la prisa, o tal vez se cayó. Ya sabes, a veces las cosas se extravían». Pero su abrazo no me calmó, su voz no me tranquilizó.
Era un abrazo que me asfixiaba, una voz que no era la suya, no del todo, era una actuación, y lo supe. Lo sentí en cada fibra de mi ser, en el olor a su colonia que ahora me parecía nauseabundo, en el tic nervioso de su mandíbula. Otra noche, mientras yo intentaba dormir, o al menos intentarlo, lo oí. Hablaba por teléfono en el salón, con la voz baja, casi un susurro, pero mi oído, aunque viejo, seguía agudo. Sí, pronto, no te preocupes, esta vieja, ya sabes, pronto estará todo arreglado. Necesito el dinero, sí, te lo juro. No, ella no sospecha nada, es una vieja tonta. Y bueno, la manguera siempre ayuda a que se mantenga contenta. Es un buen truco, ¿verdad? Su risa, una risa seca, cruel, que me perforó el cerebro. Sentí una náusea, un frío que me llegó hasta los huesos. La manguera. Mi confesión más íntima, mi debilidad, mi vergüenza, reducida a un truco. La sangre se me heló. Las lágrimas, calientes y amargas, me corrieron por las sienes hasta la almohada. Quise gritar, quise salir corriendo, quise arrojarle a la cara cada palabra que acababa de escuchar, pero no pude, estaba paralizada, atrapada. La habitación se había encogido, las paredes se cerraban sobre mí, y el silencio de después, cuando colgó el teléfono, era más aterrador que su risa. Él, él ya no era el joven vulnerable que había llegado a mi puerta, era un depredador, y yo una presa. Mi propio cuerpo, mi propia lujuria, había cavado mi tumba. Era una prisionera en mi propia casa, y cada día que pasaba, la celda se hacía más pequeña, la soga se apretaba más, y el aire era cada vez más escaso. ¿Y el broche? El broche de plata de tu abuela. Nunca más lo volví a ver. La opresión en mi pecho, hija, se volvió insoportable. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire de mi propia casa se hubiera vuelto espeso, venenoso. Después de aquella noche, de escuchar su risa cruel, mi mundo se redujo a los límites de esas 4 paredes que antes amaba y ahora aborrecía. Mateo, mi joven esposo, mi depredador, se movía por la casa con una confianza, con una propiedad que me helaba la sangre. Había cambiado, o tal vez siempre fue así, y yo, ciega, sorda y estúpida, no quise verlo. Sus gestos eran más bruscos, sus palabras, aunque aún envueltas en un tono de falsa dulzura, tenían un filo de acero que me rasgaba por dentro. Me había aislado. Las llamadas de tus tíos, de mis hijos, se hacían cada vez más esporádicas. Él respondía el teléfono, siempre. Mamá está un poco indispuesta, hija. Ya sabes, la edad. Necesita descansar. Yo la cuido, no te preocupes. Y yo, sentada en la cocina, escuchaba su voz melosa, mi puño apretado bajo la mesa, las lágrimas pugnando por salir. Quería gritar, quería decirles que no me dejaran sola, que me sacaran de allí, pero algo, un miedo primario, me ataba la lengua. Miedo a él. Miedo a lo que pudiera hacer si descubría mi desobediencia, mi desafío, porque en el fondo sabía que lo de las joyas, lo del dinero, era solo el principio. Había algo más grande, más oscuro, cociéndose a fuego lento. Una tarde, Mateo me anunció que saldría a hacer unas compras. Necesito ir al pueblo, Nina. Me encargaré de todo. Tú descansa, no te esfuerces. Su voz era demasiado suave, su sonrisa demasiado amplia. Mis tripas se retorcieron. Supe que era mi oportunidad. La casa se quedó en silencio, un silencio sepulcral que me envolvía y me empujaba. La manija de la puerta al cerrarse, el sonido del coche arrancando en el camino de grava, cada ruido era un tambor que golpeaba en mis oídos. Esperé, no sé cuánto, con el corazón en la garganta, sintiendo el peso del tiempo, el miedo a que regresara en cualquier momento. Luego me levanté. Mis viejas piernas, temblorosas, apenas me sostenían. No sabía qué buscaba, dónde, pero tenía que encontrar algo, alguna prueba, alguna pista que desenmascarara a ese monstruo.
Mis ojos de búho, de vieja que todo lo ha visto, se posaron en el estudio de tu abuelo. Nadie había tocado ese cuarto desde su muerte. Su sillón, su escritorio de roble macizo, los estantes llenos de libros viejos que olían a sabiduría y a tiempo. Mateo nunca entraba allí. Era su santuario y él lo respetaba, o al menos eso parecía. Entré, el olor a tabaco rancio y a papel antiguo me envolvió, un consuelo momentáneo en medio de mi tormento. Pasé la mano por la superficie pulida del escritorio, sintiendo cada imperfección, cada cicatriz de la madera. Mi mirada se detuvo en un cajón lateral que siempre había tenido un mecanismo peculiar, un pestillo oculto que tu abuelo me mostró una vez cuando éramos jóvenes. Aquí guardo mis secretos más grandes, Nina, me dijo con una sonrisa cómplice. Y ahora esos secretos podían albergar los de Mateo. Mis dedos, artríticos y temblorosos, buscaron el punto exacto bajo el borde del cajón. Sentí un clic, un sonido tenue, casi inaudible, pero para mí fue como un trueno. El cajón se deslizó hacia afuera 1 centímetro más de lo normal, revelando un compartimento estrecho en la parte trasera. Mis uñas rasparon la madera hasta que mis dedos tocaron algo. Papel, varios folios doblados con esmero, casi con reverencia. Lo saqué, mi corazón martillando con tal fuerza que creí que se me saldría del pecho. Mis ojos nublados por la edad y la desesperación intentaron enfocar. No era una carta, eran varias, y una fotografía vieja, amarillenta. En ella, Mateo, pero más joven, mucho más joven, quizás con 16 o 17 años, y a su lado, una mujer de unos 40, quizás, con el pelo oscuro y los ojos claros, con una sonrisa que me resultó extrañamente familiar. La reconocí. Oh, Dios mío, sí la reconocí. Era la hija de mi jardinero, la que se fue del pueblo hace 20 años, la que nadie volvió a ver. Lucía. La foto cayó de mis manos, mi mente girando, intentando conectar los puntos. ¿Qué relación tenía Mateo con Lucía? ¿Por qué la tenía él tan oculta? Mis manos temblaban tanto que apenas pude desdoblar el primer folio. Era letra de mujer, una letra cursiva, elegante, pero el contenido era puro veneno. Mateo, mi amor, tienes que apurar las cosas. El abogado dice que la vieja tiene una cláusula de supervivencia en el testamento. Si muere antes de 1 mes después de la boda, todo va a los hijos. Tienes que esperar al menos 30 días. No la fastidies ahora. Estoy ansiosa por el dinero. Y por ti, por supuesto. Nuestro plan está casi hecho. Recuerda lo que te dije sobre la indisposición, una sobredosis accidental de sus medicamentos. Es la manera más limpia. Nadie sospechará. Te amo, tu Lucía. La sangre se me congeló en las venas, el aire se me escapó de los pulmones. No era solo dinero, no era solo un joven oportunista, era un complot, un asesinato, mi asesinato. Lucía, la hija del jardinero, la misma Lucía que mi esposo, tu abuelo, siempre ayudó cuando era una niña, la que yo le di ropa, la que le di comida, y ahora ella quería mi muerte. Las palabras giraban en mi cabeza como buitres, devorando los últimos vestigios de mi cordura. Sobredosis accidental, la manera más limpia. Miré la foto de nuevo, la misma sonrisa fría de Lucía. Y Mateo, ese niño que contraté para que me cuidara, para que fuera mi compañía, él era su cómplice, su marioneta, o quizás él era el cerebro. Mi mente no podía procesar tanta maldad, tanto horror. Mis medicamentos, sí, me los daba él, siempre era él, con un vaso de agua, con una sonrisa. Las náuseas se hicieron intensas, sentí el sabor agrio del miedo en mi boca. Mis manos, sin control, rompieron las cartas, la foto, en 1000 pedazos. Tenía que deshacerme de ello, tenía que hacer desaparecer la evidencia. Tenía que fingir que no sabía nada, que seguía siendo la vieja tonta y senil que él creía.
Porque si él descubría que yo lo sabía, que había descubierto su secreto, mi tiempo se acabaría. Mi vida, mi miserable vida, se extinguiría, no por la edad, sino por la mano de ese muchacho con ojos de cuervo y corazón de piedra. ¿Y el coche de Mateo? Lo oí, estaba regresando. El sonido de los neumáticos sobre la grava. La puerta del coche al cerrarse. Mis ojos se posaron en la chimenea, el fuego, las brasas aún calientes de la tarde. En un impulso de pánico, metí los trozos de papel y la foto rota entre las llamas. Ardieron rápidamente, consumiendo las palabras de mi sentencia de muerte. El estudio olía a papel quemado, un olor dulce y acre. Me senté en la silla de tu abuelo, intentando regular mi respiración, intentando borrar la imagen de esas palabras de mi mente. La puerta principal se abrió. Los pasos de Mateo resonaron en el pasillo. La actuación comenzaba. ¿Y yo? Yo no sabía si tendría la fuerza para sobrevivir a mi propio infierno. El olor a papel quemado, ese dulzón y nauseabundo aroma que se aferraba a las cortinas del estudio, me pareció un alarido mudo, una confesión que el mismo aire se negaba a disipar. Intenté ventilar, abrir las ventanas con mis manos temblorosas, pero era inútil. El pánico me roía por dentro, devorando cada gramo de valor que me quedaba. Oí la puerta principal abrirse, los pasos de Mateo resonando en el pasillo, lentos, calculados. Mi corazón latió con una fuerza brutal contra mis costillas, como si quisiera escapar de mi cuerpo moribundo. ¿Habría olido algo? ¿Habría visto el humo? Me apresuré a sentarme en el sillón de tu abuelo, fingiendo leer un libro que tenía abierto en mis manos, pero cuyas letras bailaban ante mis ojos sin sentido. Tenía que ser fuerte, tenía que ser la vieja tonta que él creía, mi vida dependía de ello. Nina, mi amor, ya regresé. Su voz era suave, demasiado. Entró en el estudio cargando unas bolsas del mercado, con esa sonrisa que ahora me parecía la máscara de un demonio. Se detuvo, aspiró el aire. Mis ojos le siguieron cada movimiento, cada pliegue de su rostro. ¿Hueles eso, Nina? Como a quemado. ¿Encendiste la chimenea más de la cuenta? Su mirada, fría como el hielo, se posó en el fuego que aún languidecía. Sentí que me temblaba hasta el alma. Ah, sí, Mateo, un poco de frío, ya sabes, y me olvidé de cerrar el tiro. Mentí, con una voz que esperaba no sonar tan rota como mi espíritu. Él sonrió, y el miedo me taladró el cráneo. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía el qué. La cena fue un tormento. Cada bocado se me hacía un nudo en la garganta. Él hablaba de planes futuros, de un viaje que podríamos hacer, de cómo quería cuidarme para siempre. Las palabras se clavaban en mí como dagas. Su mano se posó en la mía y tuve que reprimir la náusea. Sentía su piel, la fuerza de sus dedos y recordaba las palabras de Lucía. La manguera siempre ayuda a que se mantenga contenta. Era la crueldad más grande, la humillación más profunda. Mis pastillas. Después de la cena, como cada noche, me ofreció mis medicamentos. 2 pastillas para el corazón, una para la presión, siempre en un vaso de agua, siempre con esa sonrisa de lobo. Mi mente gritó, ¿era hoy? ¿Sería esta la sobredosis accidental? El vaso de agua tembló en mis manos. Él me miró, con esa frialdad en los ojos. ¿Pasa algo, Nina? Pareces nerviosa. ¿No te sientes bien? Su voz era un susurro. Levanté la mirada, mis ojos empañados. Mi garganta se cerró. No podía tragar esas pastillas. No hoy. No, Mateo, no. Solo estoy cansada. Creo que necesito un vaso de leche caliente. Eso me ayudará a dormir mejor. Él frunció el ceño, solo un instante, pero lo suficiente para que yo viera el flash de su impaciencia, de su frustración. Como quieras, mi amor. Espera aquí, yo te la preparo. Se levantó. En ese momento, en esa fracción de segundo en que se dio la vuelta, el temor se transformó en una chispa de rabia, de una ira vieja y oxidada que creía muerta.
No podía seguir así, tenía que confrontarlo. Aunque me costara la vida, tenía que hacerlo. Cuando regresó con el vaso de leche humeante, me senté derecha y lo miré a los ojos. No temblé, no esta vez. Mateo, mi voz era un hilo, pero firme. Necesitamos hablar. Él se sentó frente a mí, la leche en la mesita, su expresión de falso cariño inquebrantable. Claro, mi vida, ¿qué te preocupa? Siempre puedes contarme lo que sea. Mi puño se apretó. ¿Mis joyas, Mateo? ¿Mi brocha de plata que era de mi madre? ¿Mis pendientes de perlas? ¿Y el dinero que desaparece de mi cartera cada día? La voz se me fue elevando, el control se me escapaba, el dique se rompía. Él sonrió. Ay, Nina, ya hablamos de esto. Eres una anciana, es natural que olvides dónde dejas las cosas. La edad, mi amor, es un enemigo cruel. Y el dinero, quizás tú misma lo gastas sin darte cuenta. Su tono era condescendiente, hiriente. Esa última frase, tú misma lo gastas sin darte cuenta, fue como un puñetazo en el estómago. Me levanté de golpe, tan rápido como mis viejas piernas me lo permitieron, y el libro que tenía en la mano salió volando, golpeando la pared con un ruido sordo. No, no soy una anciana senil, no estoy loca. Tú me estás robando, Mateo, lo sé que eres un ladrón. Mis palabras eran gritos desgarrados, el dolor de la traición y el miedo se mezclaban en un torbellino. Su rostro cambió, la máscara se le cayó, sus ojos, los ojos de cuervo, se endurecieron. Se levantó, lento, imponente, y la sala se encogió. Cuidado con lo que dices, vieja, cuidado, no sabes con quién te estás metiendo. Su voz era un gruñido bajo, amenazante. Las palabras de Lucía, la sobredosis accidental, resonaron en mi cabeza, ahora con la voz de Mateo. No solo el dinero, tú y tu cómplice, lo sé todo, sé lo que planean, quieren matarme, asesinos. Las lágrimas, ahora, eran de rabia y terror. Mis manos se extendieron, buscando algo que agarrar, algo que lanzar. Mis dedos encontraron un viejo jarrón de porcelana de mi abuela, de un azul profundo. Lo levanté, temblorosa, y lo arrojé contra la chimenea. El estallido fue ensordecedor. Los pedazos de porcelana volaron como proyectiles, reflejando las llamas del hogar. Mateo dio un paso hacia mí, sus ojos encendidos. Estás histérica, estás loca, Nina. Deberías estar en un asilo. Nadie te creerá, nadie. Su mano se levantó, no para golpearme, sino para señalarme, con un gesto de desprecio tan puro que me heló la sangre. Y sí robé tu porquería de dinero y las joyas y vendí algunas. ¿Y qué? Te lo mereces, vieja repugnante. Crees que eres la reina del mundo, pero no eres más que una estúpida vieja con dinero. Y ese dinero será mío, todo, ¿entiendes? Todo. La verdad cruda, violenta, me golpeó como una ola fría. No había remordimiento en sus ojos, solo avaricia y desprecio. Mis rodillas flaquearon, caí al suelo, entre los cristales rotos del jarrón, mis manos cubriendo mi rostro, sollozando sin control. Ya no había vuelta atrás. Lo sabía, él lo sabía. El juego de las apariencias había terminado. Y ahora mi vida corría más peligro que nunca. Él se agachó, su rostro a centímetros del mío, su aliento caliente en mi mejilla. Y si vuelves a insinuar algo, si intentas llamar a tus hijos o a la policía, te juro que te haré la vida un infierno antes de que te mueras. Y nadie sabrá cómo. Será tu propia culpa, vieja tonta, tu propia culpa por no callarte la boca. Se levantó, me dejó en el suelo, llorando rota. La puerta del salón se cerró con un golpe seco. Y yo me quedé allí, entre los escombros de mi jarrón y de mi vida, sintiendo el frío de los fragmentos de porcelana bajo mis manos y el frío aún mayor en mi corazón. Sabía que la próxima vez que me ofreciera las pastillas no podría negarme. El suelo frío y áspero, los fragmentos de porcelana clavándose en mis manos. Ese fue mi lecho esa noche, hija.
No sé cuánto tiempo estuve allí, sollozando, con el rostro cubierto, los gritos de Mateo resonando en mi cabeza. «Vieja estúpida, nadie te creerá». Sus palabras eran martillazos, pulverizando los últimos vestigios de mi dignidad, de mi cordura. La verdad, cruda y violenta, me había golpeado con la fuerza de un tren, y yo solo era un saco de huesos temblorosos en medio de la vía. Cuando finalmente tuve el valor de arrastrarme hasta la cama, la noche era ya un manto pesado, y la casa se sentía como una tumba. A mi lado, la cama vacía de tu abuelo era un abismo, un recordatorio de la soledad que me había empujado a este infierno. Mateo, él había desaparecido, supongo que a su propia habitación, que había habilitado en el ala oeste de la casa, para tener su espacio, decía. Su espacio para planear mi muerte, pensé con una amargura que me ahogaba. Los días que siguieron fueron una agonía, un purgatorio de terror silencioso. La confrontación había cambiado todo. Su falsa dulzura se había esfumado, reemplazada por una frialdad cortante, un desprecio que no se molestaba en ocultar. Me hablaba lo justo, con órdenes secas, con miradas de advertencia. Y yo me movía como un autómata, mis ojos pegados a cada uno de sus movimientos, mi corazón latiendo desgocado cada vez que se acercaba. Las comidas eran un tormento. Él me servía, con una mano firme, sus ojos fijos en mí mientras comía. Y las pastillas, siempre las pastillas. Cada noche me las ofrecía con ese vaso de agua, y yo, con la garganta seca de miedo, tenía que fingir que me las tragaba. Las escondía, las disimulaba como podía, entre mis dedos, bajo la lengua, para luego desecharlas cuando él no me veía. Vivía con el terror de que descubriera que no me las tomaba, de que su paciencia se agotara y pasara a un método más directo. El aire de la casa se había vuelto tan tenso que sentía que en cualquier momento se rompería, como el jarrón de mi abuela. Ya no era una prisión, era una jaula, y yo, la rata acorralada. Mis hijos no llamaban. Él se encargaba de interceptar cualquier comunicación, de mantener la farsa de la mamá indispuesta. Yo me había convertido en una sombra, una rehén en mi propio hogar. Pero había algo, una espina que seguía clavada en mi corazón, más allá del miedo a la muerte. Las cartas de Lucía, su implicación, el nombre de esa mujer, la hija de mi jardinero, la que yo había ayudado tantas veces, la que mi esposo siempre trató con una bondad especial. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio, tanta planificación? La rabia, el dolor de la traición, superaba momentáneamente el miedo. Tenía que entenderlo. Tenía que saber la magnitud de la mentira que había sido mi vida. Una tarde, mientras Mateo había salido a hacer unos recados que yo sabía que eran para sus propios fines turbios, la urgencia me invadió. Mis piernas, aunque débiles, encontraron una fuerza desconocida. Tenía que ir más allá. El estudio ya no era suficiente. Tu abuelo, él había guardado más secretos. Siempre fue un hombre discreto, pero había algo en él que me decía que no todo era tan simple como yo creía. Fui a nuestra habitación, a la que había compartido con él durante 50 años, el lugar de nuestros amores y nuestras confidencias. Mis ojos se posaron en la mesita de noche de tu abuelo, un mueble antiguo, con un cajón pequeño, casi invisible, que yo sabía que tenía un doble fondo. Él me lo había mostrado una vez, hace décadas, guardando allí algo que me dijo que era importante, pero que nunca me reveló qué era. Solo para casos extremos, Nina, me había dicho con una sonrisa misteriosa. Mis dedos, ágiles a pesar de la edad, buscaron el resorte oculto, el pequeño nudo en la madera que liberaba el mecanismo. Se abrió. Y allí, envuelto en un paño de seda vieja, encontré una pequeña caja de metal. Dentro no había joyas ni dinero, había un manojo de cartas, atadas con una cinta de lino y otra fotografía. La caligrafía en las cartas era inconfundible, la misma de Lucía, y la foto me arrancó el aliento. Era una instantánea vieja, descolorida, de tu abuelo, pero no estaba solo, estaba con Lucía. Ella era joven, radiante, sonriendo a la cámara, acunando a un bebé. Y ese bebé era Mateo, mi Mateo.
Tuve que apoyarme en la mesita. Mi visión se nubló. No podía respirar. No podía ser. Leí las cartas, una tras otra, mis ojos devorando cada palabra, como si cada sílaba fuera un clavo que me atravesaba el corazón. Mi amor, este es nuestro hijo, nuestro Mateo. Sé que no puedes dejar a Nina, pero nunca me dejes a mí. Eres el único hombre al que he amado, y Mateo te necesita. Es tu carne, tu sangre. Por favor, José, no me olvides. El dinero que me envías no es suficiente. Mateo está creciendo. Pregunta por su padre. ¿Cuándo vendrás por nosotros? Te espero. Tu Lucía. Nina no tiene que saber nada. Ella es buena, sí, pero no puede darte lo que yo te doy. Esta pasión, este amor, nuestro hijo. Las cartas caían de mis manos, una por una, como hojas secas en otoño. Mi esposo, mi José, el hombre que yo creía que me amaba, el pilar de mi vida, el padre de mis hijos, había tenido una doble vida, había engendrado un hijo con otra mujer, con la hija de mi jardinero. Mateo no era un joven cualquiera, un oportunista más, era el hijo de mi esposo, el medio hermano de mis propios hijos. Y Lucía no era solo una cómplice. Era la madre de Mateo, la amante secreta de mi José, y ahora la mente maestra detrás del complot para despojarme de todo, incluso de la vida, para que su hijo, reclamara lo que ella creía que le pertenecía por derecho. La traición no era solo de Mateo, era de mi esposo, de toda mi vida. Todo había sido una mentira. La casa, el amor que creía tener, la familia, todo se derrumbaba a mi alrededor en un torbellino de mentiras y secretos. Mi corazón no se rompió, se pulverizó, se hizo añicos, cada fragmento una punzada de dolor insoportable. Y lo peor de todo, lo más cruel, lo más retorcido, era que yo, en mi estúpida soledad, en mi anhelo de una última chispa de vida, me había casado con el hijo ilegítimo de mi propio marido, el hijo que ahora quería matarme por la herencia que creía que le correspondía. Mi garganta se cerró con un grito silencioso. El aire era denso, pesado, imposible de respirar. Caí de rodillas, las manos extendidas, buscando algo a lo que aferrarme, pero solo encontré el vacío. Mi vida, mis recuerdos, mi pasado, todo era una farsa, una horrible y cruel farsa, orquestada por aquellos a quienes una vez creí amar. El reloj de la sala marcaba la hora. Cada tic-tac un recordatorio del tiempo que se agotaba, del destino que me esperaba. Y yo ya no tenía nada que perder, solo el último aliento. Después de encontrar aquellas cartas, después de que mi vida entera se desmoronara entre mis manos en el estudio de tu abuelo, me sentí vacía, hija mía. No había lágrimas, no quedaban. Solo un frío glacial que me calaba hasta los huesos, un conocimiento tan horrendo que creí que me volvería completamente loca. Las palabras de Lucía, el nombre de Mateo como hijo de mi José, todo giraba en mi mente, un molino infernal. La casa, mi casa, se había convertido en un campo de batalla, y yo, la única y desarmada víctima. Mateo, con esa frialdad que ahora era su sello, seguía con su rutina. Me traía el desayuno, me ofrecía la cena, siempre con el vaso de agua y las pastillas para el corazón que yo seguía escondiendo con la astucia de una rata acorralada. Sabía que cada día que pasaba, el plazo de los 30 días para el testamento de tu abuelo se acortaba y mi tiempo en este mundo se agotaba con él. La tensión entre nosotros era una cuerda estirada hasta el límite, lista para romperse en cualquier momento. Cualquier mirada, cualquier silencio, era un duelo. Mis nervios estaban hechos jirones. Dormir era imposible. Cada sombra en la pared, cada crujido de la madera me parecía la señal de su llegada, de su ataque final.
Una mañana, mientras estaba sentada en el mismo jardín que él me había prometido cuidar y que ahora se veía tan descuidado como mi propia alma, sentí una extraña vibración en el aire, un presentimiento, un escalofrío que no era del viento. Levanté la vista, mis ojos cansados, recorriendo el seto de jazmines que separaba mi propiedad del camino rural, y entonces la vi. Una mujer, alta, delgada, con el pelo oscuro recogido en una trenza. Llevaba unas gafas de sol grandes que le cubrían casi todo el rostro, pero aún así sentí su mirada sobre mí. Se detuvo en el camino, vacilante, como si dudara en acercarse. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era esa mujer? ¿Venía de parte de Lucía? ¿Sería otra cómplice? Una paranoia total me invadió. Pensé en levantarme y correr, pero mis piernas no me respondían. Ella dio un paso, luego otro, y se acercó a una reja de hierro forjado que protegía la entrada de mi casa. Su voz, cuando habló, era grave, un poco ronca, como si hubiera fumado mucho o gritado demasiado. Señora Nina, ¿es usted la señora Nina Torres? Mis labios apenas pudieron articular un sí. La mujer se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran unos ojos claros, inquisitivos, y había en ellos una mezcla de tristeza y una determinación férrea que me sobrecogió. Mi nombre es Clara, Clara Gómez. Siento molestarla así sin previo aviso, pero creo que tenemos que hablar, urgente. No era policía, no era ninguna de mis nueras. ¿Quién era? Mi mente, exhausta, intentaba procesarlo todo. De repente, la puerta de la casa se abrió. Mateo. Su presencia era como una bofetada de aire helado. Él había escuchado la conversación. Sus ojos de cuervo se clavaron en la extraña y luego en mí con una furia silenciosa que me heló la sangre. ¿Quién es esta mujer, Nina? ¿Qué quiere? Su voz era baja, pero con un filo, un peligro palpable. Clara no se inmutó. Su mirada se mantuvo firme, desafiante, y se dirigió a Mateo. Usted debe ser Mateo, el joven esposo de la señora Nina, ¿verdad? Había una ironía mordaz en su tono. Mateo dio un paso hacia la reja, su cuerpo tenso, listo para el ataque. ¿Y a usted qué le importa? No tiene nada que hacer aquí. Mi esposa no tiene visitas. Clara rió, una risa amarga que me puso los pelos de punta. Oh, créame, tengo mucho que hacer aquí. Y la señora Nina sí tiene visitas. Y usted me conoce. O debería, aunque era muy pequeño cuando su madre arruinó mi vida. Mi mundo se tambaleó. ¿Su madre? ¿Lucía? Mateo se quedó helado. Su rostro, antes furioso, se contrajo en una mueca de sorpresa y pánico. Lo vi. La máscara se le cayó por completo. ¿De qué está hablando, vieja loca?, espetó, intentando recuperar el control, pero su voz vaciló. Clara se acercó más a la reja, sus ojos clavados en Mateo, ignorándome por completo por un momento. ¿Vieja loca? La vieja loca es tu madre, Lucía, y tú eres la viva imagen de tu padre, el mío. Mi padre, al que ella arruinó, al que dejó en la calle, al que robó hasta el último centavo antes de desaparecer. Y luego sus ojos volvieron a mí, llenos de una pena que me llegó al alma. Señora Nina, Lucía y Mateo, ellos tienen un historial. No es la primera vez que hacen esto. Mi padre, él era un hombre rico, viudo, como usted. Lucía, tu madre, Mateo, mi pequeño, lo sedujo, lo vació, lo dejó sin nada, con el corazón roto y la reputación por los suelos. Y mi padre, mi pobre padre, se quitó la vida. Y ella y él desaparecieron, hasta ahora. La tierra bajo mis pies se abrió, un abismo. No era solo mi esposo, no era solo mi dinero, era un patrón, un modus operandi, una historia de horror que se repetía, y yo era la siguiente en la lista. Mateo, paralizado, no podía pronunciar palabra. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora brillaban con un terror primario. Supe que estaba perdido, expuesto.
pero al mismo tiempo, la presencia de Clara, sus revelaciones, me arrastraban a un peligro aún mayor. Él ya no tenía nada que perder. La rabia en mi pecho, la indignación, se mezclaba con un miedo aún más profundo. Lucía, esa serpiente, no solo había traicionado a mi esposo, sino que tenía un rastro de destrucción, de vidas arruinadas a sus espaldas, y ahora, venía por mí. El cielo se encapotó, un trueno lejano retumbó, y las primeras gotas de lluvia cayeron, lavando la suciedad del aire, pero no la de mi alma. Mateo, con un gruñido bestial, se abalanzó sobre la reja. «Vete, vete de aquí, bruja, no sabes de lo que hablas». Su voz era un torrente de ira, de desesperación. Clara retrocedió, pero su mirada, al irse, se encontró con la mía, una mirada que decía: «Está avisada, señora, no es la primera, no sea la última». La lluvia empezó a caer con más fuerza, y yo me quedé allí, empapada, el corazón hecho pedazos y un miedo nuevo, un miedo paralizante, apoderándose de mí. No solo estaba lidiando con un ladrón, con un conspirador, estaba lidiando con un asesino serial y su madre, una depredadora con un rastro de sangre en su camino. Y ahora Mateo sabía que yo también lo sabía. Sabía que no estaba sola en este horror, y eso solo podía empeorar las cosas. La lluvia, hija, caía a cántaros aquella tarde, empapándome hasta los huesos, pero el frío que sentía en el alma era mucho más penetrante que el aguacero más fuerte. Las palabras de Clara, resonando en mis oídos como una sentencia de muerte, se mezclaban con el eco de los gritos de Mateo. «Mi padre se quitó la vida. Es la viva imagen de tu padre, el mío». El horror se había revelado en toda su magnitud. Una telaraña de mentiras tejida por Lucía, mi propia serpiente, y Mateo, su hijo, el vástago de la traición de mi José. No era solo una casa, era una trampa elaborada con años de premeditación, y yo era el animal que había caído de lleno en ella sin poder escapar. Mateo, después de la confrontación con Clara, entró en la casa como un huracán. Cerró la puerta de un portazo tan violento que las ventanas temblaron. Yo, aún en el jardín, empapada y helada, le vi desaparecer en la penumbra del pasillo. Un pánico atroz se apoderó de mí. Sabía que se avecinaba algo terrible, algo definitivo. Al fin logré arrastrarme dentro, mis ropas chorreando agua, mis viejos huesos crujiendo de dolor y miedo. La casa estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el goteo de la lluvia en los cristales y el latido desbocado de mi corazón. Subí las escaleras, cada escalón un esfuerzo, cada peldaño una condena. Cuando llegué al rellano, la puerta de mi habitación, la que había sido mi santuario durante décadas, estaba cerrada. Y no solo cerrada, estaba atrancada por fuera. Mis manos, temblorosas, buscaron la manija. No se movía. Probé con fuerza. Nada. Un sollozo desesperado se me escapó de la garganta. «¡Mateo! ¡Ábreme! ¡Mateo!». Mis gritos fueron débiles, roncos. Nadie respondió. El miedo se transformó en una claustrofobia asfixiante. Me sentía atrapada, no en la habitación, sino fuera de ella, en el pasillo oscuro y frío. Fue entonces cuando lo escuché, el chirrido metálico de una llave en la cerradura. No de mi puerta, sino de la puerta principal, abajo. Y luego, otro sonido, un chasquido seco, como si hubiese instalado una cerradura nueva. Mi mente, aunque exhausta, era brutalmente clara. Me había encerrado, me había convertido en su prisionera de facto. La paranoia me carcomía. Cada sombra en el pasillo, cada susurro del viento, era una amenaza. ¿Y si él estaba esperando, escondido, para atacarme? ¿Y si salía de alguna de las habitaciones oscuras con algo en la mano? Mi propia casa se había convertido en un laberinto de horrores. Bajé las escaleras con lentitud, mis pies arrastrándose, mi cuerpo encogido. El teléfono. Tenía que llegar al teléfono.
Sabía que Mateo lo había estado controlando, interceptando mis llamadas, pero quizá, solo quizá, podría intentar una vez más. Mis ojos se posaron en la mesita del vestíbulo, donde solía estar el viejo teléfono de baquelita. Vacía, completamente vacía. Mis manos buscaron a tientas en el cajón, en los rincones. Nada. El teléfono había desaparecido. Se lo había llevado. La desesperación me invadió, un frío que me llegó hasta el tuétano. Estaba completamente incomunicada, cortada del mundo, a merced de ese demonio que ahora vivía bajo mi techo, y que era la carne de mi carne, la sangre de mi sangre, el hijo secreto de mi esposo. Esa noche, la casa fue un infierno de sombras y silencio. No comí nada, no pude. Subí al piso de arriba y me acurruqué en el sofá del pequeño salón de lectura, envuelta en una manta vieja, temblando, escuchando cada crujido de la madera, cada soplo del viento. Cualquier ruido me hacía saltar. ¿Estaría él en alguna parte, vigilándome, disfrutando de mi terror? Sentía su presencia, su aliento frío, aunque no lo viera. La imagen de Clara, su rostro grave, sus ojos llenos de advertencia, se repetía en mi mente. Mi padre se quitó la vida. ¿Sería ese mi destino? ¿Me obligaría a hacerlo él mismo? ¿O me llevaría a la desesperación, como a ese hombre desconocido, el padre de Clara? La cama de tu abuelo, mi cama, mi santuario, ahora era inaccesible. Sentí el dolor punzante de la artritis en mis rodillas, el frío en mis pies, pero no me atreví a cerrar los ojos. Cada vez que el cansancio me vencía y mis párpados se cerraban, las imágenes de Lucía y Mateo, las cartas, el jarrón roto, todo se mezclaba en una pesadilla vívida. Al día siguiente, Mateo apareció. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos eran hachas. Me observaba con una intensidad que me hizo encogerme. Me trajo un plato de tostadas y un vaso de agua, y por supuesto, las pastillas. Nina, tienes que comer. Y tus medicamentos. Por tu bien, mi amor. Estás muy débil y me tienes preocupado. Su voz era un hilo, un susurro que me helaba la sangre. Había un control, una amenaza tácita en cada palabra. Miré las pastillas en la palma de su mano. Eran las mismas, 2 para el corazón, 1 para la presión, pero ahora cada una era una bala cargada. Él no me quitaba la vista de encima. No había escapatoria, no había manera de esconderlas. Mis manos temblaban mientras cogía el vaso. El agua se derramaba por mis dedos. Llevé las pastillas a mi boca, con la garganta seca, mis ojos fijos en los suyos. Eran pozos negros, sin alma. Él me observaba, sin parpadear. Sentí el amargor en mi lengua, el polvo químico. Tuve que tragarlas. Cada trago era una rendición, una aceptación de mi destino. Él sonrió, una sonrisa fría, satisfecha. Bien, mi amor, ¿ves? No es tan difícil. Ahora descansa, necesitas reponerte. Se levantó, pero antes de irse se detuvo en el umbral. Y por cierto, Nina, la señora Clara no regresará. Me encargué de eso. Nadie te va a molestar más. Estaremos tú y yo, solos, como debe ser. Su voz era un susurro macabro, el sonido de sus pasos alejándose. Y luego, el clic de una cerradura. Otro clic. La puerta del salón de lectura, donde yo me encontraba, también se había cerrado por fuera. Era el final. La trampa estaba completamente cerrada. Encerrada en mi propia casa, incomunicada, envenenada lentamente por el hijo ilegítimo de mi esposo, que era un asesino serial, y que ahora se aseguraría de que nadie, absolutamente nadie, pudiera oírme gritar. Me quedaba poco tiempo, y el terror era tan grande que casi deseaba que las pastillas funcionaran más rápido. El sabor de las pastillas, amargo y metálico, se aferró a mi lengua, un presagio de muerte que se instaló en cada fibra de mi ser. Las tragué, una por una, bajo la mirada impasible de Mateo, esa mirada que ahora era la de un verdugo. Cada gota de agua que descendía por mi garganta era un paso más hacia el abismo.
Él sonrió, una mueca vacía de humanidad, y el clic de la cerradura al cerrar la puerta del salón de lectura me condenó a una agonía solitaria, encerrada, otra vez. Mis manos, viejas y temblorosas, se aferraron a la tela del sofá, buscando un ancla en ese mar de terror. El aire se volvió pesado, espeso, como si cada bocanada estuviera cargada del veneno que acababa de ingerir. Sentía el corazón latiéndome con una fuerza desbocada, un tambor enloquecido que anunciaba el final. Me levanté, o al menos lo intenté. Mis piernas se negaron a obedecerme. Caí de rodillas. El dolor en mis articulaciones era insignificante comparado con el tormento que me carcomía por dentro. Mis ojos se posaron en la chimenea, los restos del jarrón de mi abuela esparcidos como huesos. Mi vida, rota en 1000 pedazos, justo como esa porcelana. La paranoia se instaló en mi mente, una niebla fría que distorsionaba la realidad. ¿Estaría funcionando ya? ¿Sería este el principio del fin? Sentí un mareo. La habitación comenzó a dar vueltas. La vista se me nubló y un sudor frío perló mi frente. ¿Era real? ¿O era el miedo, el pánico atroz, el que me estaba matando desde dentro? Quise gritar, quise arrancar el veneno de mi cuerpo, pero mi voz se ahogó en un gemido. El tiempo se detuvo, cada segundo una eternidad. Me arrastré hasta el ventanal. La lluvia aún golpeaba los cristales con una furia implacable, lavando el mundo exterior mientras yo me asfixiaba en el mío. Mis ojos buscaron la calle, la vida, una esperanza, pero solo vi el reflejo distorsionado de mi propio rostro, pálido, aterrorizado, a punto de extinguirse. Y luego lo escuché, sus pasos, lentos, deliberados, subiendo las escaleras. Se detuvieron justo fuera de la puerta. Pude sentir su presencia, su aliento frío, incluso a través de la madera. Mi respiración se cortó. No dijo nada, solo un silencio denso, cargado de intención. Entonces, el chirrido de la manija. La puerta se abrió. Ahí estaba él, Mateo. Su rostro, iluminado por la débil luz del pasillo, era una mezcla de frialdad y una extraña satisfacción. Sus ojos de cuervo se clavaron en mí, caída en el suelo, mi cuerpo tembloroso, mi rostro desencajado. No había piedad, no había ni un atisbo de la dulzura que una vez me había engañado. Nina, mi amor, su voz era un susurro burlón. ¿Ya te sientes indispuesta? Te dije que no te esforzaras. La edad, ya sabes, el corazón traiciona. Es una pena. Cada palabra era un puñal que se hundía en mi carne. Él sabía que yo sabía, y aún así seguía con su cruel farsa. No era solo la muerte lo que me aguardaba, era la humillación, la tortura psicológica de saber que mi verdugo era el hijo secreto de mi esposo, el que me había robado todo, hasta el último aliento de mi dignidad. Se acercó, lento, como un depredador que saborea su victoria. Se agachó a mi lado, sus ojos a centímetros de los míos. El olor a su colonia, antes un espejismo de juventud, ahora era el hedor de la muerte. «No te preocupes, abuela», me susurró, la palabra abuela un escupitajo en mi cara. «No tardará mucho. Una muerte tranquila, en tu cama. Nadie sospechará, solo una anciana que se fue en paz. Y Lucía. Lucía y yo por fin tendremos lo que nos pertenece. Todo, la casa, el dinero, todo». Cerré los ojos, pero las imágenes se agolpaban en mi mente. José, mi esposo, su traición, la sonrisa de Lucía, el rostro de Clara, mi propia estupidez. Quise gritar, quise maldecirlos, pero el vómito me subió por la garganta, un líquido amargo que me llenó la boca. Mi cuerpo se convulsionó. Él me miró con una satisfacción sádica. «Ah, mira, ya empieza, la sobredosis, muy natural, muy, muy natural».
Se levantó, me dejó allí, retorciéndome, de dolor, de náuseas. Sentí cómo mi cuerpo se revolvía, mi estómago se contraía, un dolor punzante en el pecho. Mis entrañas ardían. Me arrastré hasta el baño, el suelo frío contra mi mejilla, mi visión borrosa. Todo giraba, las paredes se inclinaban. Vomité mi vida, mis arrepentimientos, la amargura de la traición. La fuerza me abandonó, caí al suelo del baño, entre el líquido hediondo, mi cuerpo temblando sin control. El frío se apoderó de mí. Lapsos de oscuridad me envolvieron, breves momentos de paz, seguidos por el dolor ardiente, las arcadas violentas. No me estaba muriendo de golpe, me estaba consumiendo, lentamente, tortuosamente, por dentro. Y mientras yacía allí, sintiendo mi cuerpo rendirse, lo escuché. Arriba, en mi habitación, sonidos, cajones que se abrían, cosas que se movían. Él no estaba esperando a que muriera, estaba ya reclamando lo suyo, estaba desvalijando mi vida, antes incluso de que mi último aliento se extinguiera. La crueldad era infinita, y yo solo podía observar, débil, atrapada en el purgatorio de mi propio cuerpo, mientras el crimen se consumaba a mi alrededor. El robo de mi vida, de mis bienes, de mi dignidad. Y yo era la testigo silente, la víctima agonizante. Y nadie vendría a buscarme, nadie. El suelo frío y húmedo del baño era mi lecho, hija, después de vomitar mi propia vida, mi propia miseria. El veneno, la traición, todo se revolvía dentro de mí, un fuego devorador. La oscuridad me engullía por momentos, un dulce escape, pero luego el dolor, el ardor en mi pecho, la náusea me arrastraban de nuevo a la conciencia. Arriba, el arrastrar de cajones, el crujido de la madera, los sonidos de Mateo desvalijando mi habitación, despojándome de mis recuerdos, de mis pertenencias, antes incluso de que mi último aliento se extinguiera, eran como latigazos en mi alma. Quise rendirme, quise cerrar los ojos y dejar que la muerte me llevara, que esta agonía terminara. Pero entonces, en medio de ese pozo de desesperación, una chispa, una furia antigua se encendió en mí. No les daría esa victoria, no moriría como una vieja tonta, engañada, despojada, silenciada. No, mi José me había traicionado, sí, pero su hijo, Mateo, no se saldría con la suya. Lucía, esa víbora, no celebraría sobre mi tumba, no lo permitiría. Me arrastré fuera del baño, mi cuerpo pesado como el plomo, mis rodillas laceradas. El pasillo estaba oscuro, la puerta cerrada, mi prisión. El aire olía a moho y a desesperación. Sentía la debilidad, el pulso débil, el mareo que me hacía tropezar a cada paso. Pero la rabia era mi combustible, una fuerza sobrenatural que me impulsaba. Tenía que hacer algo. Tenía que dejar una marca, una prueba, algo que los condenara, aunque yo no viviera para verlo. Mi mente, aunque nublada por el veneno, se enfocó con una claridad terrible. Mateo me había quitado el teléfono, me había encerrado, me había envenenado. No podía pedir ayuda, no podía escapar de forma directa. Pero mi casa, esta casa, hija, la había habitado durante décadas. Tenía mis propios secretos, mis propios escondites, algunos que ni tu abuelo, con todos los suyos, había descubierto. Me arrastré de vuelta al salón de lectura. Mis ojos escanearon la habitación, cada objeto, cada rincón. No buscaba un arma, buscaba una salida. Una voz, una forma de gritar más allá de estas paredes. Mis ojos se posaron en un viejo escritorio de caoba, más pequeño que el de tu abuelo, pero que había sido de mi madre. Siempre guardé allí mis cosas más íntimas, mis cartas viejas, mis pequeños tesoros sentimentales. Había un compartimento secreto, una pequeña tabla que se deslizaba al presionar un punto específico bajo el borde del cajón principal. Nadie lo sabía, era mío, era mi último recurso. Mis dedos, hinchados y temblorosos, buscaron el punto.
Sentí el clic familiar, un sonido tan tenue, tan insignificante, pero para mí era la esperanza. La tabla se deslizó, revelando un espacio estrecho y oscuro. Con dificultad, saqué un pequeño envoltorio de tela. Dentro había un relicario de plata, el que me regaló tu abuelo el día de nuestra boda, con una pequeña foto mía cuando era joven. Y a su lado, una pequeña llave. Una llave antigua, de hierro forjado, que apenas recordaba para qué servía. Pero la vi, y una chispa de memoria se encendió. La llave del pequeño cobertizo de herramientas al final del jardín. Un lugar casi olvidado, raramente usado, donde guardábamos las herramientas viejas, algunas macetas, los botes de pintura. El cobertizo tenía una pequeña ventana trasera, casi oculta por la hiedra, que daba al camino que llevaba a la carretera principal, un camino poco transitado, pero que a veces usaban los leñadores o algún excursionista. Mi plan, en ese momento, era más un ruego desesperado que una estrategia sólida, pero era algo, era mi último acto de rebelión. Con una fuerza renovada por la adrenalina, abrí el relicario, quité mi vieja foto, y en su lugar, con un lápiz casi gastado que encontré en un cortalápices del escritorio y que apenas podía sujetar, empecé a escribir en un trozo diminuto de papel arrancado de un viejo cuaderno de cuentas. Mis manos temblaban tanto que las letras eran irregulares, casi ilegibles, pero me esforcé, puse toda mi voluntad en ello. Mateo y Lucía me envenenan, por herencia. Hijo secreto de José. Lucía mató al padre de Clara. Cobertizo, ayuda. Lo doblé en un cuadradito diminuto, lo metí dentro del relicario de plata. Mis dedos, con dificultad, lo cerraron. El relicario era pequeño, lo suficientemente para pasar desapercibido, lo suficientemente brillante para ser visto. Me lo puse alrededor del cuello, escondido bajo el cuello de mi batín. Si moría, quizás alguien lo encontraría. Si lograba llegar al cobertizo, tendría una oportunidad. Tenía que aguantar, tenía que llegar. Mis oídos, agudizados por el terror, captaron un sonido, los pasos, bajando las escaleras. No eran los pasos lentos y confiados de antes, eran rápidos, impacientes. Él venía, él ya había terminado de saquear, o tal vez se había impacientado con mi lentitud para morir. El pánico me inundó de nuevo. La llave, ¿dónde la guardaba? La había dejado en el compartimento, aún abierto. Con un esfuerzo supremo la cogí, y con un empujón de mi mano temblorosa, la tabla del compartimento se cerró, justo a tiempo. Me levanté, apoyándome en el escritorio, mi cuerpo un amasijo de dolor. Necesitaba fingir la debilidad, fingir la resignación para ganar tiempo. Mateo irrumpió en el salón de lectura. Sus ojos escanearon la habitación, luego se fijaron en mí, de pie, tambaleándome, con el rostro pálido y sudoroso. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Vaya, vaya, Nina, ¿todavía de pie? Creí que ya estarías más cómoda. En la cama. Su voz era un gruñido, despojada de cualquier pretensión. Ya no le importaba el disimulo. Se acercó y yo retrocedí, mis manos buscando apoyo en la pared. Mis ojos se dirigieron a la puerta. No, estaba cerrada, atrancada. Él era la única salida, y él era mi verdugo. Tenía que encontrar una oportunidad, tenía que llegar al cobertizo. Tenía que lanzar mi mensaje al mundo, aunque fuera lo último que hiciera. Mi grito de justicia, mi venganza silenciosa, no se ahogaría en esta casa. La llave de hierro, fría y pesada, se aferraba a mi mano, mi único boleto. Y la vida, la poca vida que me quedaba, se aferraba a ella. El aliento de Mateo, hija, su mirada vacía de cualquier vestigio de humanidad, me heló hasta el alma en ese salón de lectura. Mis rodillas temblaban, mis piernas eran 2 varas endebles que apenas me sostenían, pero la llave, esa llave de hierro forjado, se aferraba a mi mano como la única promesa de vida que me quedaba. Él me observaba, su sonrisa cruel era una cicatriz en su rostro perfecto, y yo sabía que el tiempo se había agotado. Mi farsa, mi debilidad fingida ya no servía. Nina, mi amor, su voz era un susurro gutural. ¿Dónde crees que vas? ¿A la puerta? Está cerrada.
Al teléfono, no existe. Estás sola, vieja, completamente sola. Y sinceramente esto es agotador. Llevas demasiado tiempo con tu farsa. Se acercó, lento, como una bestia que va por su presa. Cada paso suyo era un latigazo en mi corazón. El olor de su colonia, antes seductor, ahora me revolvía el estómago, mezclado con el hedor de mi propio vómito que aún sentía en la boca. Tuve que tomar una decisión. En ese instante tenía que intentar algo, cualquier cosa. ¡Asesino! Grité. Mi voz era un graznido ronco que apenas reconocí como mía. Mis ojos, llenos de un odio que nunca pensé que sentiría, se clavaron en los suyos. Vas a pagar por esto, tú y tu madre. El dinero de mi José no les traerá paz. Él te maldecirá desde la tumba. Su rostro se contrajo, la furia se encendió en sus ojos, tan brutal, tan repentina, que mi corazón dio un vuelco. «Cállate, no hables de mi padre, tú no sabes nada». Su mano se levantó, no para abofetearme, sino para empujarme. Me golpeó con una fuerza que no esperaba y caí hacia atrás, chocando contra la esquina del escritorio con un golpe sordo. Sentí un dolor agudo, un crujido en el costado, y el aire se me escapó de los pulmones. El sabor a sangre llenó mi boca. Él se abalanzó sobre mí, su cuerpo pesado aplastándome contra el suelo, sus manos buscando, rebuscando en mi ropa. Sabía lo que buscaba, el relicario, la llave, mi último secreto. ¿Qué escondes, vieja? ¿Qué tramas? Sabía que no eras tan tonta. Sus dedos, fuertes y fríos, se deslizaron por mi cuello, bajo el cuello de mi batín. Sentí el metal frío del relicario. Mi corazón latió con una desesperación final. «¡Suéltame! ¡No tienes derecho!». Su risa, una risa cruel y sin alegría, me perforó los oídos. «¿Derecho? Yo tengo todo el derecho, vieja. Todo. Soy el hijo de tu marido. Esta casa es mía. Todo es mío». Con un tirón brutal, arrancó el relicario de mi cuello. El fino cordón se rompió y sentí un escozor agudo, la piel desgarrada. Mis manos, débiles, intentaron aferrarse a él, pero era inútil. Él lo sostuvo en alto, mirándolo con una curiosidad maliciosa. Su mirada se detuvo en el relieve de plata. Luego, sus ojos se entrecerraron al ver que estaba abierto, que faltaba la foto original y que había un trozo de papel arrugado dentro. Lentamente, con un control aterrador, sacó el papel, lo desdobló. Mis ojos le siguieron cada movimiento, cada pliegue de su rostro, mientras leía mis garabatos temblorosos. Sus ojos de cuervo se abrieron, la furia se transformó en una rabia ciega, un volcán en erupción. «¡Maldita vieja! ¡Maldita sea! ¡Lo sabías! ¡Querías delatarme!». Se levantó de golpe, la llave que yo aún tenía apretada en mi puño cayó al suelo, haciendo un ruido metálico sobre la madera. En un parpadeo la pisó con la suela de su zapato, aplastándola, doblando el hierro, inutilizándola por completo. Sentí un grito ahogado escapar de mi pecho. La llave, mi última esperanza. Destruida. Él se inclinó, su rostro distorsionado por la ira, los dientes apretados. «No vas a salir de aquí con vida, bruja. Nadie te creerá, nadie sabrá nada». Sus manos, grandes y fuertes, me agarraron por los brazos, alzándome del suelo con una facilidad aterradora. Sentí un dolor punzante en mis costillas rotas, un mareo que me nubló la vista. «No», gemí, intentando defenderme, pero mi cuerpo era débil, sin fuerza. Él me arrastró, no a mi habitación, sino hacia la cocina. El suelo de baldosas frías, el olor a alimentos, a vida, ahora era el escenario de mi terror. Me arrojó contra la pared con una fuerza brutal. Sentí un impacto seco en mi cabeza. Las estrellas danzaron ante mis ojos y un líquido caliente y pegajoso comenzó a correr por mi sien.
Él abrió el refrigerador, sacó un cartón de leche. Luego se dirigió al botiquín de la cocina, que estaba al alcance de su mano, sacó un pequeño frasco. Lo reconoció, lo vi, mis pastillas, las pastillas del corazón que yo había fingido tomar. Abrió el frasco, sus ojos fijos en mí, tendida en el suelo, aturdida, sangrando. Con una lentitud exasperante, vació el contenido entero del frasco en el cartón de leche. Unas 20, 30 pastillas que se disolvieron lentamente, dejando un rastro blanquecino. «Ya no hay tiempo para tus jueguitos, Nina». Su voz era un siseo. «Esto será rápido, y nadie sospechará. Solo una vieja que tomó demasiada leche. Y con tus problemas de corazón, perfecto». Se agachó, me agarró de la mandíbula con una fuerza que me hizo temblar. El cartón de leche, con el veneno disuelto, se acercó a mis labios. Quise luchar, quise gritar, pero mi cuerpo estaba exhausto, mi mente confusa, el dolor insoportable. Él me obligó a abrir la boca, y el líquido frío, amargo y espeso, comenzó a bajar por mi garganta. Intenté toser, intenté escupirlo, pero él me sujetaba con una fuerza bestial. Trago tras trago, la leche llena de pastillas. Sentí un ardor, un quemazón. Mi cuerpo se convulsionó. La oscuridad, esa oscuridad tan anhelada, comenzó a cerrar sus fauces a mi alrededor. La vista se me nubló por última vez, y la imagen de su rostro, desprovisto de piedad, su sonrisa de victoria, fue lo último que vi antes de que el silencio, absoluto, total, me engullera por completo. El silencio, hija mía, el silencio total y absoluto que me engulló después de beber esa leche envenenada, fue la cosa más aterradora que he conocido. Más que el dolor, más que la traición. Era un vacío, un pozo sin fondo donde mi propia conciencia se diluía, se fragmentaba. No sé cuánto tiempo estuve tendida en el suelo frío de la cocina, entre el olor agrio de mi propio vómito y la dulzura artificial de la leche que me había quitado la vida. Pero, extrañamente, una parte de mí, una parte diminuta y agonizante, aún podía percibir. Como si mi alma se negara a abandonar por completo el cascarón de mi cuerpo maltrecho, como un pájaro herido que se aferra a la última ramita. Sentí el frío de las baldosas, y luego el calor de unas manos que me giraban, que buscaban mi pulso con una brusquedad que no era de compasión. «Mierda», le oí susurrar a Mateo, su voz apagada, lejana, como si viniera de otro mundo. Demasiado rápido, la vieja se ha ido antes de tiempo. No había pena en su voz, no había ni un ápice de remordimiento, solo frustración, una irritación mal disimulada. Sentí que me revisaba los bolsillos, buscando algo, quizás el dinero, la llave que ya no servía, mi alma. Luego, el roce de una tela húmeda en mi frente. Limpiaba la sangre de mi herida en la cabeza, esa herida que él me había causado. No para ayudarme, sino para borrar la evidencia. El cinismo, la frialdad con la que se movía, incluso en mis últimos momentos, fue lo que más me heló el alma. Sentí cómo arrastraba mi cuerpo. El roce de mis talones contra las baldosas, luego el arrastrar pesado por el suelo de madera del pasillo. Era una indignidad, una humillación más, incluso en la muerte. Mis huesos crujían, mi cabeza rebotaba con cada movimiento, pero yo no podía gritar, no podía sentir nada más que el lento abandono de mi espíritu. Él me llevó a la habitación, la misma habitación que había sido mi lecho conyugal durante 50 años. Me alzó, no con cuidado, sino con la fuerza de quien maneja un objeto inanimado, y me arrojó sobre la cama. Sentí el blando colchón, el olor de mi almohada, ese olor familiar que ahora me parecía el sudario. Luego me cubrió con la sábana, me acomodó los brazos, me cerró los párpados con sus dedos fríos. Quería que pareciera natural, ¿entiendes? Como si una anciana de 80 años simplemente se hubiera ido a dormir para siempre. Sentí sus manos buscando de nuevo en mi ropa, en la mesita de noche, el relicario, lo que quedaba de él.
el trozo de papel que había escrito. Lo oí gruñir de nuevo, el sonido de un mechero, el olor acre a papel quemado, esta vez más cerca, más íntimo. Estaba destruyendo la última evidencia, el último rastro de mi desesperada súplica. Luego oí su teléfono, el sonido vibrando en el silencio de la habitación. Sí, Lucía, ya está, se ha ido. Una sobredosis de sus pastillas para el corazón, mezcladas con la leche. Parecía dormida, te lo juro, nadie sospechará. Su voz era un susurro bajo, pero lo escuché, lo sentí en cada fibra de mi ser moribundo. Sí, claro que limpié todo, el vómito, la sangre, todo. Nadie encontrará nada. Mañana por la mañana llamaré a los servicios de emergencia. Diré que no despertaba, que debió ser un infarto mientras dormía. Es lo más creíble. Tranquila, madre, todo saldrá bien. Madre. La confirmación, de nuevo, de esa verdad brutal. Lucía, mi José, Mateo, la maraña de mentiras que había sido mi vida. Sentí el dolor de una traición tan profunda que me quemaba el alma, incluso en mi agonía. Oí a Lucía, su voz aguda y exigente, filtrándose por el teléfono. Aunque no distinguía las palabras, percibía la frialdad, la impaciencia, la ausencia total de cualquier emoción humana. Estaban celebrando mi muerte, y yo estaba allí, tendida, escuchando mi propio requiem, mi propia condena. Mateo colgó el teléfono. Hubo un silencio denso, cargado. Sentí que se acercaba de nuevo a la cama. Abrió los cajones del armario de mi habitación. El tintineo de mis joyas, el roce de mis vestidos, el sonido de su despojo final. Estaba reclamando lo suyo, antes incluso de que mi cuerpo se enfriara. Y no había prisa, no había un ápice de miedo a ser descubierto, no entonces, solo la voracidad de un depredador. Pero, y aquí es donde se equivocó, hija mía, aquí es donde su arrogancia lo cegó. Hubo un instante, solo un instante, mientras él revolvía mis cosas, mi cuerpo, ese cascarón moribundo, se revolvió. Sentí un último espasmo, un respiro que no debía haber existido. Y abrí los ojos. Por un segundo, solo un segundo. Él no me vio. Estaba de espaldas a mí, con las manos llenas de mis pertenencias. Pero yo sí le vi. Vi su espalda, vi su perfil y vi el reloj de la mesita de noche, las 3:17 de la mañana. Y escuché el sonido de un coche, no el suyo, un coche que se acercaba por el camino de grava, lento, vacilante. Él se detuvo, sus manos, inmóviles, aferradas a mi collar de perlas. Escuchó. Un miedo, una pizca de inquietud cruzó por su rostro antes de que mis párpados volvieran a cerrarse y el silencio total, esta vez sí, me engullera por completo. Pero ya no era el silencio de la rendición, era el silencio de la espera. El silencio, ese manto gélido que me había envuelto, de repente se desgarró con un sonido que no pertenecía a mi agonía ni a la rapiña de Mateo. El coche, ese mismo coche que había oído antes, ahora se detuvo en el camino de grava justo frente a la casa. Un motor distinto, un crujido de neumáticos que no era el suyo. Mis ojos, apenas una rendija de conciencia, lo notaron. Mateo, que segundos antes estaba desvalijando el armario con la voracidad de un buitre, se detuvo en seco. El collar de perlas de mi abuela, que tenía en la mano, tintineó suavemente al chocar con la madera. Él también lo escuchó. Su rostro, antes transfigurado por la avaricia y el triunfo, se contrajo en una mueca de pánico. «Mierda», le oí susurrar, su voz rasposa, el miedo perforando cada sílaba. «No, no puede ser». Se movió con una rapidez frenética, corrió hacia la ventana, entreabrió las cortinas, espió hacia el exterior. Sus ojos se abrieron en un terror silencioso que por un momento casi me dio pena. Vio algo, algo que lo petrificó. Se alejó de la ventana con un salto, tiró el cartón de leche medio vacío, lleno de mi veneno, debajo de la cama.
Intentó meter las pastillas que había estado esparciendo por la mesita de noche en el bote, pero sus manos temblaban tanto que se le cayeron al suelo, rodando bajo la cómoda. En su desesperación, pateó los fragmentos del jarrón de mi abuela que había arrojado en el salón de lectura, intentando esconderlos bajo la alfombra. Un golpe fuerte y resonante en la puerta principal, luego otro, más insistente, y una voz, grave, autoritaria: «¡Abra la puerta, policía!». Mateo se quedó petrificado en el pasillo, su rostro ceniciento. Lo vi su terror absoluto. La sirena, una sirena, lejana al principio, pero cada vez más cerca, hulando por el camino, atravesando la densa lluvia que seguía cayendo. Y no era una sola, eran varias. La casa se llenó del eco metálico de la autoridad. Mis ojos se cerraron. Sentí que mi alma, que había estado a punto de abandonarme, se aferraba con una fuerza insospechada. Esta no era mi muerte. Esta era mi venganza. Mateo, con un último gemido de desesperación, corrió hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. El golpe en la madera fue brutal y la puerta cedió, abriéndose de golpe. Entraron. Uniformes oscuros, rostros serios, linternas que barrían la penumbra de mi hogar. El aire se llenó de órdenes, de pasos apresurados. Y luego una voz que yo conocía, aunque no había oído en años. «Mateo, manos arriba, estás arrestado». Era Clara. La vi, entró, con el pelo empapado, pero sus ojos claros brillaban con una determinación fría, vengativa. Y detrás de ella, esposada, con el cabello desordenado y el rostro pálido, estaba Lucía, mi Lucía, la amante de mi esposo, la madre de Mateo, la serpiente que había tejido esta telaraña de muerte. Mi corazón, que debía estar muerto, dio un vuelco, no de dolor, sino de una satisfacción fría y calculada. Clara me vio, tendida en la cama, mi rostro pálido, mis ojos apenas abiertos, una herida en la sien. Corrió hacia mí, seguida por uno de los oficiales. «Nina, señora Nina, aquí está. Rápido, llamen a una ambulancia». La conmoción, el caos, el sonido de los pasos y las radios de la policía llenaron la casa. Sentí el toque frío de las manos de un paramédico, la aguja en mi brazo, el aire fresco de oxígeno en mi nariz. Pero yo solo podía mirar a Clara. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi la verdad. La verdad que me convertía a mí, la víctima, en la verdadera mente maestra de este macabro juego. «Lo hizo, señora Nina», me susurró, su voz cargada de admiración y un tinte de miedo. «Todo salió tal como lo planeó. Lo ha hecho usted misma. Los ha casado». Las palabras se filtraron en mi mente, despejando la niebla del veneno. Mi plan, mi propio y retorcido plan de venganza. La llave, el papel en el relicario. Sí, era mi intento de dejar un mensaje si fallaba, pero era solo una parte del engranaje. La verdadera trampa la había tendido mucho antes. Cuando Mateo entró en mi vida, no fue una casualidad de la soledad. No, hija, yo ya sabía. Sabía de Lucía, de su pasado. Sabía de la hija del jardinero y sus andanzas, sus desapariciones, sus historias de viudos a los que dejaba sin nada. Mi José, tu abuelo, era un hombre bueno, sí, pero con debilidades. Y yo lo amaba a mi manera, pero también lo observaba, conocía sus secretos, incluido el de Lucía y el pequeño Mateo. Los encontré a través de mis propias investigaciones discretas mucho antes de que él muriera. Descubrí que Lucía tenía un historial de estafas, de hombres mayores a los que vaciaba. Mi José había muerto, no de infarto, sino de una pena honda que yo le había provocado al confrontarlo con la verdad de su traición, la verdad de su hijo secreto. Su herencia estaba blindada, una cláusula en mi testamento que él, en su culpa, había puesto a mi favor, exigía que yo sobreviviera al menos un mes a la boda para que cualquier cónyuge mío heredara. Él quería asegurarse de que sus hijos, mis hijos, no fueran despojazos. Y yo vi en Mateo la oportunidad perfecta. Sabía que Lucía enviaría a su hijo, el hijo de mi esposo, a por mí.
Lo sabía. Los rumores, las viejas historias, todo me llevó a planearlo. Contratar a Mateo, seducirlo con mi falsa fragilidad, con la promesa de una vida fácil, de un placer prohibido. Dejarle el camino libre, las joyas a mano, el dinero que faltaba de mi cartera. Todo para que se sintiera confiado, para que se creyera el depredador. Yo había contactado a Clara días antes con una carta secreta enviada por mensajero, sin que Mateo lo supiera. Le revelé todo, lo del pasado de su padre, lo de Lucía y el plan que se cernía sobre mí. Le pedí que actuara, que se mantuviera alerta. Le di instrucciones precisas, le expliqué la trampa que les tendería. Incluso le revelé la ubicación de las pastillas falsas que yo misma había puesto en mi botiquín, las que me daría Mateo esa noche. No, no eran inofensivas, pero no eran las que me matarían de inmediato. Estaban diseñadas para simular un colapso, para dejarme en un estado de semi-inconsciencia, pero no de muerte real, al menos no por el veneno. Quería verlos. Quería sentir su triunfo antes de desvelar mi propia mano. Quería ver la cara de Mateo, su pánico, su avaricia, su crueldad, antes de que el mundo viera su caída. Mi traición no fue la de un cuerpo viejo que se entregó a la pasión. Fue la traición de un alma herida, resentida, que se disfrazó de víctima para orquestar una venganza tan fría y calculada que ni yo misma me reconocía. La culpa, sí, la sentía. No por morir, sino por haberme rebajado a su nivel, por haberme convertido en un monstruo para cazar a otro. La ambulancia, con sus luces parpadeantes y su sirena estridente, me sacó de la casa. Mateo y Lucía, esposados, con los rostros desencajados, los vi por última vez. Los había atrapado. Había vengado a mi José, a Clara y a todos los que Lucía había arruinado. Pero el costo de ese juego de espejos y engaños, había sido mi propia alma. Y ese, hija mía, fue el verdadero giro de mi historia, el día en que la víctima se convirtió en el villano y la oscuridad se apoderó de mí, mucho antes de que la muerte pudiera. El frío del hospital, hija, era tan cortante como el que había sentido en el suelo de mi propia cocina, solo que aquí estaba viva. Con una vía intravenosa en mi brazo, monitores pitando a mi alrededor y el olor aséptico de la desinfección, sentía mi cuerpo como un cascarón vacío. Había sobrevivido. La trampa había funcionado. Mateo y Lucía estaban arrestados, sus planes frustrados, sus mentiras al descubierto. Pero la victoria se sentía tan amarga, tan hueca, que casi deseaba que las pastillas hubieran hecho su trabajo. Cuando mis hijos, tus tíos, Elena y Carlos, vinieron a verme, no fue un reencuentro de alegría, de alivio, fue una confrontación. Sus rostros, pálidos y demacrados, no reflejaban preocupación por mi salud, sino una mezcla de horror, vergüenza y una ira que me quemaba el alma. Elena fue la primera en hablar, su voz tensa, quebradiza, a duras penas un susurro. «Mamá, ¿qué has hecho? ¿Qué diablos has hecho? ¿Cómo pudiste?» Sus palabras no eran una pregunta, eran una acusación. Carlos, siempre más contenido, pero con los ojos llenos de una decepción que me partía el corazón, añadió: «Hemos hablado con la policía, con Clara, con esa mujer, Lucía. ¿Es verdad, mamá? ¿Papá tuvo un hijo con ella? ¿Y tú lo sabías todo este tiempo? ¿Y nos casaste con él?» La verdad, hija, golpeó con la fuerza de un tsunami. La historia de José, su traición, su hijo secreto, Mateo, la vida paralela que había llevado, todo salió a la luz. La imagen del padre perfecto, del esposo intachable que ellos tenían, se hizo añicos ante sus ojos. Y la mía, la de la madre amorosa y la abuela sabia, se convirtió en la de una manipuladora fría, una vengadora implacable. Nosotros teníamos derecho a saberlo, mamá. Teníamos derecho a saber que nuestro padre era un infiel, que teníamos un medio hermano.
Los gritos de Elena llenaron la habitación del hospital, ahogando los pitidos de los monitores. Su rostro se contorsionó en una máscara de dolor y rabia. Y que tú, nos pusiste en peligro, nos metiste en esta maraña de locura, casarte con ese bastardo, todo por tu venganza, nos has arrastrado a la vergüenza, al escarnio público. Carlos, con los puños apretados, no pudo ocultar el asco en su mirada. ¿Qué clase de persona hace esto, mamá? ¿Qué clase de madre? Has destruido todo lo que creíamos. Nuestra familia es una farsa, un castillo de naipes que se ha caído. Y tú lo sabías y lo permitiste, lo orquestaste. Sus palabras eran como cuchillos, cada una se clavaba más hondo que la anterior. No lloré, ya no me quedaban lágrimas, solo un frío, un resentimiento profundo. Los miré a los dos, a mis hijos, a los que había criado con tanto amor, a los que había intentado proteger a mi manera. Y sentí una amargura que se elevaba en mi garganta, un veneno diferente al de las pastillas, pero igual de corrosivo. ¿Derecho a saber, decís? Mi voz era un hilo, ronca por la deshidratación y la emoción. ¿Y qué habríais hecho vosotros, eh? ¿Qué habríais hecho con la verdad? ¿Habríais manchado el nombre de vuestro padre? ¿Habríais aceptado que vuestro padre era un cobarde que mantenía una familia secreta mientras os engañaba a vosotros y a mí? Hice una pausa. Mi mirada se clavó en la de Elena, luego en la de Carlos. No, habríais mirado para otro lado, habríais fingido que nada pasaba, como yo lo hice durante años, protegiendo su nombre, su legado, hasta que esa víbora y su hijo vinieron a por lo que creían suyo, a despojarme, a matarme. ¿Y qué? ¿Tenía que dejarme morir para que vuestra imagen de la familia perfecta no se rompiera? Pues no, no lo hice, y no me arrepiento. Mis palabras fueron un grito de guerra, una explosión de la ira y el dolor reprimidos durante décadas. Elena retrocedió, su rostro lívido. Carlos se levantó de golpe. La silla del hospital raspó el suelo. «Estás enferma, mamá. Estás loca. Esta venganza te ha consumido. Ya no te reconocemos». Y en ese momento, hija, lo supe. La final scar. La cicatriz final. No era la herida en mi sien, ni el veneno que aún corría por mis venas. Era esto. La destrucción irreparable de mi propia familia. Mis hijos me miraban como a una extraña, una monstruosidad. La verdad, aunque liberadora para mí en cierto modo, los había pulverizado. Se fueron de la habitación, sus pasos resonando en el pasillo, dejándome sola, de nuevo. Pero esta vez la soledad era más profunda, más absoluta. La casa, mi hogar, fue confiscada durante la investigación. El escándalo se propagó como la pólvora, el pueblo entero susurrando, juzgando. Mi nombre, antes respetado, se convirtió en sinónimo de locura y escándalo. Las portadas de los periódicos, las noticias en la televisión, todo hablaba del matrimonio escandaloso, de la anciana vengativa. Mateo y Lucía fueron condenados. La historia de Clara, sus pruebas, mis propias declaraciones en la recuperación, todo selló su destino. Pero la justicia no trajo paz. Clara me visitó una vez, en el hospital. Sus ojos claros ya no tenían ese velo de tristeza, sino una extraña mezcla de gratitud y una distancia prudente. «Ha hecho justicia, señora Nina», me dijo con voz suave, «por mi padre, por todos». Pero yo sentía que había creado más cicatrices de las que había curado. Mi familia, mis hijos, nunca más fueron los mismos. Me hablan, sí, por obligación, pero el afecto, la confianza, el calor familiar, todo se extinguió en esa noche de terror. Los veo en fiestas, en Navidades, pero hay un abismo entre nosotros. Un abismo de mentiras, de traiciones, de una venganza que, aunque exitosa, me costó todo lo que yo creía que amaba. Y aquí estoy, hija, 80 años, en esta cama, con el cuerpo cansado y el alma más agotada aún.
He sobrevivido al veneno, a la traición, al ataque. He visto a mis verdugos entre rejas. Pero la amargura de haber destruido lo que una vez fue mi familia, de haber revelado la fealdad de mi propio corazón para cazar a los otros, esa amargura, esa es la cicatriz más profunda, la que no se borrará con la muerte. Esa, hija, es la verdadera condena, la soledad de una victoria que lo destruyó todo. Y aquí estoy, hija, sentada en esta mecedora vieja, con el sol de la tarde filtrándose por los visillos y el olor a jazmines que una vez amé, pero que ahora solo me trae recuerdos de sangre y traición. Mi cuerpo, aunque aún respira, es un templo en ruinas, y mi alma está más gastada que esta madera vieja y pulida. Sobreviví a la sobredosis, a la caída, a la furia de Mateo. Sobreviví a la cárcel de mi propia casa, al veneno lento. Sobreviví a la vergüenza pública, al juicio, a las miradas. Pero, ¿para qué? ¿Para qué si lo único que quedó fue un desierto en mi corazón? Mateo y Lucía, sí, fueron condenados. Sus nombres se arrastraron por los tribunales, sus crímenes salieron a la luz. La historia del padre de Clara, de otros viejos a los que habían despojado y llevado a la ruina, todo se reveló. Recibieron lo que merecían, o al menos lo que la justicia de los hombres pudo darles. Pero esa no fue mi victoria, no. La verdadera cicatriz, la que me consume cada día, es la que me dejó mi propia alma. Mis hijos, tus tíos, Elena y Carlos, nunca me perdonaron, nunca. Esa fractura en la familia, esa herida abierta, jamás se cerró. Intentaron, lo intentaron. Venían a verme por obligación, en los cumpleaños, en Navidad. Sus miradas, hija, sus miradas lo decían todo. La vergüenza que sentían por mí, el asco por la mujer en la que me había convertido. Hablaban de cosas triviales, de los nietos, del tiempo, pero el muro entre los otros era más alto y más infranqueable que el de cualquier prisión. La abuela Nina, la matriarca, la que siempre fue el pilar, se había convertido en el monstruo, en la villana de su propia historia, y no podían soportarlo. Y yo no pude excusarme, no pude explicar la profundidad de mi dolor, la oscuridad que me había poseído, porque, en el fondo, no había excusa. La venganza me había consumido por completo. Cuando José, tu abuelo, murió, yo sentí que mi mundo se desmoronaba. Pero cuando descubrí su traición, la existencia de Lucía y de Mateo, ese hijo secreto que llevó mi nombre y vivía en mi casa, fue como si me arrancaran el alma de cuajo. El dolor, la humillación, la rabia, todo se mezcló en un cóctel tan venenoso que me transformó. No quería morir como una víctima. Quería que pagaran, quería que sintieran el infierno que yo había sentido. Y lo hice. Los casé, hija. Los casé con una astucia que me aterra al recordarla. Usé su propia codicia, su propia crueldad, sus propios patrones, para tenderles la trampa perfecta. El casamiento, la seducción, la falsa debilidad, el relicario, la llamada a Clara, todo fue un telar cuidadosamente tejido por una mente que se había vuelto tan retorcida como la de ellos. Pero el precio fue mi paz, fue mi alegría, fue mi capacidad de amar, de confiar. No hubo redención, solo un vacío inmenso. Miraba a mis nietos, a ti, a los ojos inocentes que no entendían la oscuridad que envolvía a su abuela, y sentía una punzada de culpa tan aguda que casi me asfixiaba. Les había robado la imagen de un padre y de un abuelo perfectos. Les había dejado un legado de escándalo, de trauma, de una abuela que era, en el fondo, una asesina de almas, aunque no de cuerpos. La casa, mi casa, no volví a sentirla como mía, se llenó de fantasmas. El fantasma de José, su traición, el fantasma de Mateo, sus ojos fríos, el fantasma de Lucía, su risa cruel,
y el mío propio, el de la Nina que se perdió en el laberinto de la venganza y nunca encontró el camino de regreso. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento, me recordaba los gritos, los secretos, la sangre que había manchado mis manos, aunque no la hubiera derramado directamente. La vida siguió, sí. Las estaciones cambiaron, los niños crecieron, pero yo me quedé anclada en aquella noche de terror, en aquel infierno que yo misma había orquestado. Mi victoria fue mi derrota más grande. La venganza, hija, no te libera, te encadena, te convierte en aquello que odias, te pudre por dentro, gota a gota, hasta que no queda nada más que un amargor persistente, un eco de lo que una vez fuiste. Y esa es la lección, la única lección que puedo dejarte. No hay victoria en el odio, no hay paz en la venganza, solo un vacío inmenso que te sigue hasta la tumba. Y el silencio que ahora me rodea, es el sonido de ese vacío, el eco de mi propia alma perdida.